said, why couldn't you? Dice, ahora recuerde, He says, now ellos remember, tenían la palabra, had the word. la palabra hecha carne, The word made la palabra flesh. Jesucristo Jesus Christ estaba con ellos was with y them. la palabra les dijo, les doy The word said, poder. I give you power. Pero ahora fíjense, But now sabemos watch. que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. By hearing the Entonces word. queremos mirar qué es lo que es la fe, See what porque los faith discípulos is, no because tenían la the fe. disciples didn't have the ¿Ve? faith. Dice, Says, les doy poder I give para you sanar power todo tipo de to heal enfermedad. all kind of La sickness. palabra hecha The carne word made les dio el flesh. poder. Give them the power. Dice, ahora tenían el Now poder. they had the power. Dice, pero no tenían la fe But para they didn't operar have the esa faith palabra. to ¿Ves lo que le operate that digo? word. You see what I tell you? Dice, hablando de Jesús, He's speaking dice, of él Jesus. tenía la He fe says he had the y faith el poder. and the power. ¿Cómo es? How is it? Dice, porque él, Because él no dependía en lo que él era. he didn't depend on what he was. Dice, él dependía en saber lo que la palabra decía de él. He didn't depend on what the word Y él said tenía la about fe him. en And he Dios. had the faith ¿Ve? in God. Y eso le dio fe a él. And that gave him faith. Entendía su He posición understood his en position saber in knowing lo que la escritura decía de él. what the scriptures Ahora said Jesús about him. miró las Jesus escrituras. saw the scriptures. Cuando Jesús las miró, el libro When de Isaías, Jesus saw it, un niño os nacerá, príncipe de paz, Isaiah said, Dios "A con child nosotros. shall be born." Jesús dijo, ese soy yo. La palabra está hablando de mí. Mira. The word speaks about me. Entonces él tenía la fe. Porque él creía lo que la palabra decía de él. Pero los discípulos no tenían la fe They didn't have the faith. en creer lo que la palabra estaba What the word diciendo was de saying ellos. about them. Porque cuando vamos dice, Look where we're going. It entonces, says, dice, él dependía en lo que Dios lo había hecho. in what God had Entonces, done. Entonces Then, dice, says, ¿no puede usted depender you cannot en lo que depend Dios lo ha hecho a usted un creyente? on what God has made you a believer. Can you not depend on ¿No that? puede creer usted lo que la palabra dice de What the usted? word says about Eso you. es la fe. That is faith. Eso es lo que va a activar. That's what it's going to Que activate. usted pueda creer lo que la palabra dice de usted. Amén. ¿Y cómo es que usted va a creer lo que la palabra dice de usted? How are you going to Tenemos believe que what the word regresarnos says al about you? libro. You've got to go back to the book. El libro que tenía Adán en sus manos, What he had in his se hands. recuerda que lo perdió. Nadie era digno de mirarlo, nadie era digno de abrirlo. Nobody was open. Were they Este open? libro regresó a las manos del dueño original. Back to the El original dueño owner. original viene, agarra el libro, lo abre, se lo da a su ángel. Entonces hoy usted vamos al libro de Apocalipsis 10:10. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Dice que cuando bajó, puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. He Y put a dijo, foot ahora on the sea ven, and one on the earth. toma He este said, libro. "Come, Dice, take this cómete book." este He libro. says, "Eat this book. Cómetelo. Eat it." Dice, te será dulce en tu boca y amargo en tu vientre. Nos está diciendo, en otras palabras, que ahora este libro que estaba sellado, este libro, hermanos, cual estaba en las manos de Adán y Adán lo perdió, regresó a las manos de Dios. Este libro dice que ahora usted es digno de comerse ese libro. ¿Y quién es ese libro? Ese libro es la palabra. Entonces dice, en aquel día él testificará que Él está en el Padre y en el Padre en usted. ¿Cómo es que el Padre estará en usted? Dios estará en usted. Porque usted se ha comido el libro y el libro está en usted. Entonces Él está en usted. ¿Y quién es Él? El Verbo. Amén. El Verbo hecho carne. La palabra hecha carne. Y el oír de nuevo. Entonces es importante de agarrar el mensaje de la hora y comérnoslo. Será dulce en nuestra boca. Cuando caiga el estómago, hermanos, But when it gets to your el stomach, vecino va a hablar. the neighbor's going to talk about you. Personas van a criticar. People are going to No criticize. interesa. Don't Pero me tengo worry que about comer este libro. Es necesario, amén. Necesario yo comerme este libro. Amén. Dice el profeta de Dios en el mensaje, el sello de la Pascua, dice, pero ahora sepa usted. You understand. Dice, Él quiere usar mi He cuerpo wants to use my body para probar su to resurrección prove his de Cristo. resurrection of Christ. Dice, yo estoy contento para emprestárselo, dárselo a Él. Give it to him. Cualquier cosa que Él pueda sacar.
take out of Pero el it. profeta dice, Dios me ha pedido mi cuerpo. He has Digo, yo se the lo prophet says presto, he's se lo actually doy, que le saque todo el beneficio que él pueda. Jóvenes, Dios quiere usar sus cuerpos. Adultos, hermanos, hermanas, Dios quiere usar sus cuerpos. ¿Cuántos se lo quieren emprestar? Y decirle, Señor, usa mi cuerpo. Ese es Elohim. Ese fue el que se quedó con Abraham. Ese fue el Logos que estaba dentro de quién. Que estaba dentro de Adán. Amén. El mismo Logos. Ahora, ¿qué es lo que él quiere hacer? Quiere usar su cuerpo. Amén. Entonces, mirando, hermanos, que Dios agarró en el tiempo de Elohim esos 16, del tiempo de Abraham, 16 elementos de la tierra, ¿verdad? Potasio, petróleo, todo lo que usó. Entonces agarró todo eso, hermanos, y formó ese cuerpo y se metió en ese cuerpo y usó ese cuerpo. ¿Por qué? Cuando Abraham lo vio, dijo, mi Señor, Elohim, el que existe por sí mismo. Ahora ese mismo Dios quiere usar 16 elementos, los cuales 16 elementos somos yo y usted, que hemos sido santificados a través de la cruz del Calvario. Usted es un candidato, hermanos, en esta tarde, para que Él pueda usar su cuerpo. Amén. Él quiere usarle a usted, amén. Porque cree que hizo la obra que Él hizo en el Calvario para restaurarnos de nuevo. Usted es justificado. Usted nunca cometió ese pecado. Usted es justificado, amén. Entonces, dice el profeta, Él quiere usar ¿qué? Dice, quiere usar mi cuerpo. Fíjese, vamos ahí al libro de Génesis. Capítulo 15. Génesis 15, 9. ¿Están entendiendo, hermanos? Génesis capítulo 15, versículo 9 dijo, y le dijo, tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y una paloma. Ahora que estamos mirando, un becerro, una cabra, que viene siendo 2 hembras, ¿se dice hembras? Hembras. ¿Qué tenía que ver estas 2 hembras en un sacrificio? El becerro estaba representando a los judíos, la becerra. La cabra representando a los gentiles. Pero se necesita bastante gracia de Dios para que esté una cabra ahí. Pero también está ¿cómo se dice? El carnero. También ahí estaba este carnero. ¿Y quién era el representante de este carnero? Si no era Jesucristo, el mismo que estuvo cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio. Ahí estaba ese carnero, amén. Y ese carnero, ¿quién era? Era Cristo, amén. Entonces, mirando aquí que Dios está trayendo esta obra, trayendo al gentil, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, trayéndolos juntos bajo un pacto, amén. El pacto que Dios estaba haciendo. Entonces, en el mensaje dice Jehová Jireh. Dice, él nació como un cordero. Él era el cordero de Dios. Eso es, dice, vea, aquí está claramente la simiente real de la novia. Dice, no será llamada por una iglesia denominacional. Dice, una chiva, un sacrificio. No. Dice, pero por él, la manifestación de la palabra del carnero.
of the word, the Dice lamb, por la palabra, the ram. el cordero, el carnero. by the Dice word, no the será ram, llamada por ella won't be o called el by nombre her, de ella, or by her name, por el nombre de ella. by her name. Dice pero será But it says de los gentiles, it'll be, pero no a of the un nombre Gentiles. de ella. but not in her name. Pero estos gentiles llevarán el nombre de él. But the Gentiles will have his name. Dice entonces, y usted que tiene miedo, And then so you that have fear, un gentil llevará el nombre del carnero. the Gentile will Vea. take the ram. Usted no va a llevar el nombre de la iglesia. And they're going to take the church's La name. iglesia no le va a representar en aquel día. The church will not represent you on that day. Hermano, hermana, Brothers and sisters, usted puede llegar y estar en una iglesia you can come be in y a puede church. recibir el espíritu de esa You can iglesia. receive the spirit of that church. Usted puede recibir el espíritu del pastor. You can receive the Dice spirit el of the pastor pastor camina con la Biblia aquí abajo. and the pastor Ya goes todos los with the hermanos van a Bible caminar con la on his Biblia abajo. arm. And all the brothers do that too. Pero usted quiere el espíritu de la iglesia, But do you want the quiere el spirit of the espíritu del church? pastor Pastor o quiere el spirit? espíritu de Cristo. Es lo que queremos, amén, el espíritu de Jesucristo, amén. Fue necesario. That's Aquí necessary mostrándonos here. y hablándonos Showing de us esta and speaking vaca, about this de este sacrificio, vea, y sacrifice. hablando de esta chiva Speaking about this que viene she-goat entrando por la gracia y el carnero que es comes in Jesucristo. by grace. Nos And está then mostrando the el ram that is Antiguo y el Christ. Nuevo Testamento, amén. Entonces Now mirando I'm seeing que Jesucristo nos está Jesus redimiendo. Christ is redeeming us. Los tres The animales, three animals, tres tipos, three types. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios, Father, Son, Holy Spirit is one God. fe, esperanza y caridad, un amor, Hope and charity, one justificación, santificación del bautismo, amén, sanctification, and the baptism. una obra, It's one one work. Génesis 15:10, fíjese. From Genesis. Y tomó él 10, todo 15, esto 10. y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Las aves no las partió. ¿Por qué? Porque las aves eran tipo de la sanidad. Entonces, si en el Antiguo Testamento, antes que el libro del Cordero estuviera abierto o los sellos fueran abiertos, había sanidad. ¿Cuánta más sanidad hoy cuando el libro ha sido abierto? Entonces nosotros sabemos que cuando un leproso, que eso la representaba, los aves, las palomas, las tórtolas, para la sanidad de ellos, ¿qué es lo que hacían? Traían las dos tórtolas, las dos palomas, agarraban el macho, le cortaban la cabeza, agarraban la sangre y la rociaban sobre la hembra y soltaban la hembra y la hembra iba volando y la sangre iba salpicando diciendo santo, santo, santo. Entonces nuestro Jesucristo fue crucificado en el Calvario y su sangre cayó sobre usted y sobre mí. Y esa sangre, hermano, va salpicando sobre todo aquel que usted la quiera ungir. Usted puede impartir esa vida eterna a través del amor. Usted puede impartir la vida eterna. En aquel día, hermanos, en el gran trono blanco, ¿quién va a estar juzgando? Si no es la novia. Dice que en aquel día que nos paren, nos estemos juzgando y llega un familiar nuestro, y en ese momento cuando la declaración vaya a decir apártense, que no los conozco, la novia, usted y yo, en ese momento tenemos la autoridad, el derecho de decir un momento, este fue mi hijo sobre la tierra, esta fue mi hija sobre la tierra. Porque ella tiene el mismo derecho de firmar los cheques, igual que el esposo. ¿Se recuerda que entró Esther? Y entrar Esther al palacio donde estaba el rey era muerte. Pero no había culpa en ella. Y cuando Esther entró, la iban a matar, dijo el rey, un momento.
Lo que ella pida, hasta la mitad del reino yo le daré. I'll give her unto the half of the kingdom. Tenemos que levantarnos a nuestra posición. Es lo que este mensaje ha venido a hacer, hermanos. That's what this Yo message no quiero comes estar to do. ya debajo de estar en un lugar y estar viviendo debajo de condenación. I don't want to be living under Hermanos, condemnation. la iglesia católica se quedó atrás. The Catholic Church is Tienen que hacer buenas left obras. behind. Tienen que producir, hermano, la novia de Jesucristo. No tienen que producir. Ella sola lo brota. Un cordero, hermanos, de esa lana sale por naturaleza. No tiene que forzarse. From a lamb. Usted lo que tiene que hacer solamente es creer. All you gotta do is Pero no lo believe. entiendo. Nunca se le pidió que lo entendiera. Solamente se le dijo, si puedes creer, todo es posible. Es lo que yo y usted queremos hacer, amén. Solamente creer. Just believe. Porque todo es posible para el que cree. Fíjese, hermano. So look, Llegó el tiempo the time came. cuando agarraban y firmaban este contrato. Dice el profeta en las alas de una paloma blanca. On the wings of a snow white. Dice, agarraban y hacían un pacto. Says, Dice, y tomaban y escribían They took un testamento. made a Y testament. mataban el They animal. wrote a testament. Dice, y se paraban en medio del They animal. stood in the midst of an animal. Y agarraban ese pacto. Los dos And they- personas. The two people would get Dice, that una covenant. parte cada uno de ellos. Each one of them would get a part. Entonces, si uno de ellos quebraba el pacto, And when if one of them en aquellos broke tiempos the cuando covenant, agarraban esos animales, agarraban esa vaca, agarraban esa chiva, agarraban ese carnero. Dice que lo partían, hermano, por la espalda y lo agarraban y era bien delicado. ¿Cómo se dice la médula 12? El bone marrow. Lo cortaban por el medio, hermanos. Tenían que dividirlo, era un sacrificio bien especial. and they- Era algo sagrado. it was something sacred. Entonces, hermano, cuando lo agarraban, lo partían, dice que se paraban. Ahí los que firmaban este contrato. Y si uno lo quebraba, The contract. le iba a pasar lo que le había pasado a otros animales. They said if they broke it, they'd be like one of those animals. ¿Quiere leerlo? Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Jeremías y no pierda Génesis. Don't lose Genesis, but we're going to Jeremiah. Jeremías capítulo 34, Jeremiah 34, versículo 18. verse 18. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaren mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. El que no cumpliera este The one pacto, that didn't fulfill el que this, no lo llevara a cabo, le iba a pasar lo mismo que le one that pasaba a didn't estos animales. keep it, he was Pero no tenga miedo, made the same. no tenga temor, Don't be porque afraid. vamos a mirar el pacto de Dios. Amén. We're gonna see God's El covenant. versículo 11 del libro de Génesis, Book of Genesis, capítulo 15, versículo 11, 15:11. Genesis. dice, y descendían aves When the fowls de la came piña sobre los cuerpos down muertos, upon the y carcasses, Abraham los Abraham drove them ahuyentaba. away. Dice que llegaban estos Says animales, those animals came, estas aves, those cuervos, birds, buitres, como le quiera llamar. Dice que llegaban sobre los cuerpos. Dice que Abraham los empezaba a espantar, los quitaba. Ministros, tenemos que quitar todas estas tonterías de nuestro púlpito. we got to take all this gear away from our pulpit. Esta culpa del pueblo de Dios, de condenación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es libre. People of God are free. Dice, a cual el Hijo ha libertado es libre. No, he says, he that the Son has made free Él is llevó free. cautivo la cautividad. Amén. Took captive the captivity. ¿Y qué fue lo que hizo? What did he do? Al que estaba preso, He that lo was puso en libertad. prison, he Usted es libre. You're free. Ya no tiene que estar preso You don't have to debajo be de a una prisoner denominación. under a denomination.
Cuando el profeta de Dios está predicando de las denominaciones, hermanos, no está hablando de las iglesias afuera. No, Señor. Está hablando de las iglesias del mensaje. Porque ha habido hermanos que estaban en la Bautista, hermanos en la Pentecostés, hermanos en la Apostólica, hermanos en todas las iglesias que han venido al mensaje de la hora y se trajeron todas sus mañas, se trajeron todas sus costumbres. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo, las estaba espantando, las estaba quitando. Pero ahora no se queda solamente en el púlpito de espantadas. Padre de familia, en nuestros hogares, tenemos que espantar todas las cosas, echarlas fuera de nuestros hogares. Lo que está afectando a nuestros hijos, lo que está afectando a nuestros matrimonios. ¿Por qué está afectando todo eso? Abraham nos dijo que espantáramos estas aves. ¡Sáquenla fuera! Pero de repente nos gusta tanto que esa ave, hasta que ha unido nuestra cabeza. Espanten, hermanos. No interesa que esa ave ande volando ahí. Usted sabe que la tentación no es pecado. Usted va a ser tentado mientras esté en este cuerpo. Hasta el día que usted muera, usted va a tener que sujetar este cuerpo, traer este cuerpo a la iglesia, meterlo en oración, traerlo a la presencia de Dios. Porque este cuerpo no quiere. Este cuerpo quiere los placeres. Porque la carne ni sangre era la del reino de los cielos. Pero yo y usted estamos esperando un cuerpo nuevo. ¿Ven? Estamos esperando un cuerpo glorificado. Entonces yo y usted, hermano, mirando lo que Abraham estaba haciendo, estaba espantando estas aves. Pero vamos al versículo 12, dice: mas a la caída del sol sobrecayó el sueño a Abraham. Tarde que temprano uno de nosotros, si el Señor tardare, vamos a dormir. Vamos a dormir. Entonces, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo ahí y serán oprimidos 400 años. Mas también a las naciones a las cuales servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y podemos mirar el pueblo de Israel, cuando estuvo en esclavitud, luego salieron, estuvieron en 400 años. ¿Se recuerdan? Estuvieron en el desierto caminando por 40 años. Y luego antes de entrar a la tierra prometida. Quiero mirar un punto ahí. Porque hemos estado hablando esto allá en nuestra iglesia, hermanos. Mirando cuando yo y usted miramos al pueblo de Israel y sus costumbres. Mirando el espíritu de quién? El espíritu de Acab, el espíritu de Jezabel y el espíritu de Elías. Entonces dice el profeta de Dios, dice: así como fue en aquellos días, será el día de hoy también. ¿Por qué? Porque los espíritus no mueren, los espíritus brincan. Entonces, mirando esto, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a la montaña a recibir los 10 mandamientos de Dios, ellos a través de la música empezaron a pervertirse, y a través de la música ellos empezaron a hacer un dios de oro. Hicieron ese becerro. Era idolatría. Entonces, así como fue en aquellos días, ellos cayeron en idolatría, la iglesia hoy en día ha caído en lo mismo. Dice: pero ¿cómo, hermano? Fácil, se lo voy a poner. Los miércoles podemos faltar a la iglesia. El pastor puede cancelar el culto. Todo está bien, hermano. Todo está bien. El miércoles no fue a la iglesia. Pero que no falte el domingo, hermano. Porque si falto el domingo ya quebré un mandamiento. ¿Estás sirviendo a un Dios que solamente lo honra el domingo? ¿A un Dios que solamente lo bendice los domingos?
¿Es lo que usted verdad quiere? ¿Que Dios lo bendiga solamente los domingos? ¿O sirve a un Dios de lunes, martes, miércoles? Servimos a un Dios que ha resucitado. Pero que no caigan en las costumbres. Usted puede estudiar el libro de Reyes. Cuando Acab fue y se casó con Jezabel, la palabra de Dios dice que él la tomó. Él no le pidió a Dios consejo, solamente la tomó. No buscó la dirección de Dios. No le pidió a Dios consejo. ¿Por qué? Porque la mujer era hermosa. Porque ella tenía bonito cuerpo. Es lo mismo que el día de hoy. Hoy yo estoy en cierta iglesia porque tenemos 200 miembros. Es una iglesia enorme. Y no le oran a Dios y le piden a Dios que si en realidad Dios quiere que ustedes estén allí. Dios quiere que usted esté en su palabra. Amén. En el libro de Génesis, cuando los hijos de Dios, ¿qué hicieron? Tomaron las hijas de los hombres, ni oraron, hermanos, ni pidieron dirección de Dios. Estaban haciendo lo mismo. Que no nos la conteste a nosotros el día de hoy. Que yo estoy en tal iglesia, hermano, porque me gusta el compañerismo. Pero usted está ahí porque usted decidió estar ahí, o Dios lo dirigió para que usted estuviera ahí.